les damos la más cordial bienvenida a una nueva conversación para la educación del siglo XXI organizada por Filantropía Cortés Solari y Fundación Caserta. Un gran saludo a todos los que se están sumando, especialmente a nuestros profes en red que ya están en una 7ª versión desafiándose a desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias para hacer un nuevo rol docente del siglo XXI. Estamos demasiado felices y muy contentos a nivel de equipo interno porque a la fecha, en estas 7 temporadas, llevamos más de 1 millón de reproducciones. O sea, quiere decir que todo el contenido y más de los 50 invitados que hemos tenido han generado repercusión en el mundo educativo, entendiendo que todos somos llamados a esta nueva educación, no solo docentes, sino padres, apoderados, directores, equipos multidisciplinarios y todos quienes se sienten parte de esta sociedad. Hoy tenemos una sorpresa, nos acompaña alguien desde México, alguien que yo buscando ahí por internet qué invitada podría ser atractiva para nuestros profes en red, me encuentro con la siguiente cita. Educar las emociones es educar para el bienestar. La competencia emocional como reto en la formación y actualización docente. Y de todo esto, un montón de reflexiones a partir de un estudio de casos de educación en México y especialmente enfocado en lo que es formación docente. Ella es docente de posgrado del Instituto Universitario Internacional de Toluca y le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada Esther Álvarez Bolaños. Muchas gracias, Esther, por estar hoy con nuestra comunidad Profe en Red. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Es un gusto estar aquí, atenta a tu invitación y a compartir con los profes en red. Esther, así como para dar un encuadre a esta conversación, esta reflexión sobre un tema que nosotros ya venimos reflexionando con varios invitados que quizás tú ya conoces, porque estuve viendo tus investigaciones, por ahí Juan Casasus, chileno, Arnaldo Canales. Vamos a hablar específicamente como profundizar en varios temas que ya hemos abordado de manera general. Hemos hablado de educación emocional, de educación socioemocional. Yo quiero que nos enfoquemos en la competencia emocional como reto en la formación y actualización docente. ¿Qué significa esto? ¿Qué estudio realizaste tú con tu equipo? Encuadremos desde ahí, la competencia emocional como reto en la formación y actualización docente. Bueno, mira, regularmente escuchamos hablar de habilidades socioemocionales, de educación emocional, y muy poco de competencias emocionales. Y justamente tomé este concepto de Rafael Vizquerra Alsina. Yo he venido siguiendo sus trabajos desde hace muchos años. Coincido además con su enfoque de bienestar y hablar de manera general, definir las competencias significa movilizar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para lograr resolver de manera eficaz un problema en un contexto determinado. Eso es, en general, hablar de competencias. Ahora, hablar de competencias en el ámbito de las emociones, es decir, ser competentes emocionalmente, tiene que ver con movilizar justo conocimientos, habilidades y actitudes para saber interpretar, gestionar y expresar de manera asertiva las emociones, los fenómenos emocionales en determinadas situaciones. Fenómenos emocionales y situaciones retadoras que cada vez se nos presentan más a los docentes en las aulas. Por eso yo insisto mucho en que los docentes, en toda esa lista de competencias docentes, debemos enfocar de manera especial las emocionales, porque suele suceder, por lo menos aquí en México, que los docentes nos centramos mucho y nos interesamos y nos ocupamos del desarrollo de nuestras competencias técnico-disciplinares. Pero en las emocionales no tanto. Esto tiene que ver con esa tradición desde la educación objetiva, academicista, de solo prestar
atención a los aprendizajes cognitivos, objetivos y soslayar los aprendizajes actitudinales y también, por supuesto, nuestra subjetividad. Los seres humanos somos seres integrales, multidimensionales, y en la escuela, en la educación regular, formal, no ha tenido suficiente presencia el tema de las emociones. Esto, claro, ha comenzado a cambiar en los últimos años, al reconocer que los seres humanos somos seres emocionales. Como dice Habermas, nuestras subjetividades son nuestras objetividades. Finalmente, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos son, digamos, el gatillano, son el disparador de muchas de nuestras actitudes y de nuestras actuaciones y de cómo nos desenvolvemos en nuestros contextos próximos, ¿no? Entonces sí, hay una relación entre emociones y conductas, actuaciones. Hay que tomar conciencia sobre ello. Sin duda. De hecho, se dice que dependiendo de la emoción que predomine, por ejemplo, en un tomador de decisión, es cómo va a tomar la decisión. Claramente también es un tema relevante a la hora de tomar decisiones. Y un profesor, de alguna forma, toma decisiones continuamente dentro del aula. Cuéntame, Esther, dentro de esta investigación que tú realizaste con un estudio de caso en México, en educación básica especialmente, a partir de los resultados, ¿cómo ves tú la percepción del mundo docente respecto a esta necesidad de fortalecer estas competencias emocionales? Lo digo porque nosotros tejemos una red de docentes muy desafiados a este nuevo rol docente, pero también quiero contrastar esa realidad, ese desafío que es más bien individual, con el contexto donde le toca desenvolverse. O sea, me refiero al territorio donde el profesor, con este desafío, debe desenvolverse cotidianamente. Bueno, mira, yo escribí por ahí en 2018 un libro sobre la competencia emocional, reto docente en México, porque en ese momento estábamos transitando aquí por una reforma educativa hacia un nuevo modelo, el modelo 2017, en donde como innovación educativa aparecía en el currículo de manera explícita este componente de la educación socioemocional en el currículo obligatorio, en el área de desarrollo personal y social, entre la educación física y las artes. Como una gran innovación aparecía la educación socioemocional. Yo cuando vi esto me alegré muchísimo porque hacía años atrás venía yo precisamente adentrándome en la educación socioemocional y su importancia. Sin embargo, fíjate que por ese tiempo yo era directora escolar en secundaria y recuerdo, tengo claro la reacción de mis compañeros docentes a la hora que se les dio a conocer la propuesta de ese nuevo modelo curricular y vieron educación socioemocional. Las reacciones fueron diversas, desde quien se asombró y se declaró así como totalmente ignorante o poco conocedor al respecto, hasta aquellos que reaccionaron con cierto enojo, con malestar. Bueno, y ahora también vamos a trabajar y dar acompañamiento al desarrollo de las habilidades emocionales en los estudiantes. Si no somos psicólogos, no se nos ha preparado para ello. Y tenían razón. Si bien es cierto, fue buena la intención y un gran avance, el reconocimiento y la inclusión en el currículo explícito y obligatorio en educación básica en México de la educación socioemocional, no se tomaron las previsiones necesarias, no se informó, no se generaron los espacios suficientes de capacitación, por lo menos emergente, para los docentes. Entonces, en ese libro yo precisamente doy espacio a esas necesidades e inconformidades de los docentes y poniendo en foco, por supuesto, que había que brindar
preparación a los docentes para que pudieran precisamente abordar este desafío. Sin embargo, de ese tiempo a la fecha, las cosas han cambiado. Poco a poco se ha ido reconociendo la importancia que tiene la educación de las emociones, este proceso de alfabetización emocional, como lo llama Rafael Vizquerra, desde los primeros años. Incluso Rafael Vizquerra dice, la educación emocional debe empezar desde mucho antes, ¿no? O sea, no esperar a que los niños empiecen a crecer y a ir a la escuela, sino debe empezar incluso con la propia preparación de los padres, porque sin duda el hogar es la primera escuela de vida, los padres los primeros maestros de vida, y hay que tomar conciencia de que educar las emociones tiene que ver no solo con la salud mental de las personas, sino con lograr alcanzar metas en la vida y consolidar un proyecto de vida, es preparar realmente a nuestros hijos para la ansiada felicidad. Interesante esta como analogía de percepciones respecto al cambio en la educación y lo que ha ido sucediendo también en México. De hecho, justo te adelantaste en una pregunta que tenía, bueno, ¿qué ha pasado desde ese estudio de caso? Pero me la respondiste muy bien. Nosotros desde Chile, y ahí hay un estudio que tú citas a Juan Casasola, 2007, se refiere a la importancia de las emociones en la vida del hombre. Él tiene una obra que dice La educación del ser emocional. Educarse. El autor analiza el papel de las emociones frente al paradigma de la razón y reflexiona sobre el desarrollo de la conciencia que permitirá educar ese ser emocional que junto con la dimensión racional mental y la físico-corporal conforman al ser humano. Me encantó esto porque de alguna forma nosotros desde Fundación Caserta, y justo los profes en red, en su versión, la séptima versión que es la que están cursando, nosotros abordamos este cambio en la educación, este proceso de lo individual a lo colectivo, desde la multidimensión del profesor. O sea, no solo ver aspectos de cognición, sino también ver lo corporal, lo emocional, incluso lo espiritual. Y todo conjugado aplica ese aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces traigo esta cita que tú pusiste en tu estudio porque me gustaría yendo a lo concreto. ¿Cómo podemos fortalecer a los profes en red o a cualquier profesor que se desafíe a cumplir un rol del siglo XXI en estas competencias socioemocionales, en el entendido que no son instrumentos para enfrentar el estrés y el agobio, sino en el entendido de que estamos trabajando el desarrollo humano? Sí, mira, sin duda las emociones tienen una estrecha relación con el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablando en este caso de manera específica del bienestar de los profes, es importante que tomen conciencia de su propio bienestar, porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, el bienestar representa, y voy a citar nuevamente a Rafael Vizquerra Alsina, el grado de satisfacción o de lo favorable que considera alguien la calidad global de su vida. Como bien dices, somos seres multidimensionales. Juan Casasola logra esta conexión, ¿verdad?, entre lo corporal, entre lo emocional y lo racional, que dan cuenta de ese equilibrio que refleja o que reflejo del bienestar. El día de ayer, 10 de octubre, precisamente, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar. Pareciera un juego de palabras. Bienestar es estar bien. Y estar bien tiene que ver con lograr justo ese equilibrio. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental no solo hace referencia a cuestiones, no sé, de trastornos o de psicopatologías, no. Define
la salud mental como ese estado de bienestar que permite a las personas desempeñarse de manera efectiva, contribuir a su comunidad, disfrutar de la vida, resolver, afrontar también los problemas y las situaciones desafiantes de la vida. Refieren pues un equilibrio y precisar que la salud mental tiene que ver con la salud física corporal y la salud emocional, con el bienestar emocional. A eso se refiere precisamente ese equilibrio que nos va a llevar a experimentar bienestar. Entonces, lo primero que yo me permitiría compartir con mis colegas docentes es que pongamos atención como punto de partida en la búsqueda de ese equilibrio y que no solo no solo consideremos las emociones o educar las emociones como el desarrollo de una serie de habilidades que solamente refieran lo instrumental. Tiene que ver, como bien lo decías, con el desarrollo humano. De hecho, en uno de mis artículos publicado en 2020, analizo, reflexiono sobre este enfoque de bienestar de la educación emocional. La educación emocional se ha centrado mucho en el enfoque preventivo, en el enfoque de la autorregulación, que está muy bien, pero debe transitar hacia un desarrollo humano y personal. Entonces, hay que poner atención también en esas otras dimensiones, por ejemplo, en la dimensión espiritual. Y no me refiero con ello necesariamente a lo religioso, sino a ese estado plenitud de interior. Así que sí, Juan Casasus ha sido uno de mis grandes referentes en educar el ser emocional y precisamente él retoma otro de los grandes beneficios de la educación emocional, Claudia, sobre el que quisiera enfatizar, y es que las emociones en el aula, es decir, el clima emocional entre los diversos factores que forman parte o que integran un ambiente de aprendizaje, ocupa un lugar muy importante. Juan Casasus tiene toda una serie de estudios y metaestudios al respecto y ha llegado a la conclusión que el clima emocional y la calidad de las interacciones en el aula entre docentes y estudiantes tienen un peso significativo en el aprendizaje. Asimismo, hay otros como John Hattie, que dice, también él ha realizado por muchos años, este pedagogo neozelandés, toda una serie de estudios y metaestudios, y ha llegado a la conclusión de que los docentes que manejan asertivamente sus emociones, es decir, quienes son competentes emocionalmente, manifiestan mayor bienestar y además mayor efectividad al conectar empáticamente con sus estudiantes. Tienen mayor receptividad, conectan de mejor manera con sus estudiantes, logrando ambientes de aprendizaje más efectivos. Maravilloso, reafirmas mucho de lo que ya hemos planteado y eso me encanta porque nos inspira y nos hace seguir con convicción que vamos por buen camino. Así que excelente, porque todo lo que has dicho de alguna forma lo implementamos en Profes en Red, estamos en la misma línea, nosotros promovemos generar con esta red una cultura de bienestar porque creemos que si un profesor está en bienestar, vamos a tener estudiantes en bienestar. Y eso ojalá pueda resonar a la comunidad escolar y a la sociedad en general. O sea, tenemos una mirada muy positiva del futuro en ese sentido. Hay algo súper interesante que te comenté antes de iniciar, que tú tienes en alguno de tus estudios un diagnóstico latinoamericano sobre los cambios que se están implementando en los distintos países respecto al ritmo evolutivo frente a la nueva educación. Por ejemplo, mencionar, justamente te decía, vengo llegando del ex congreso donde se lanzó una serie de mesas temáticas con la Comisión de Educación del Futuro convocadas por el presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, Congreso Futuro y Comisión de Desafíos del Futuro. Todo esto para poder generar
propuestas para lograr, ojo ahí, educación integral que permite el bienestar y el desarrollo de todas las potencialidades de niñas y niños jóvenes mediante el aprendizaje significativo que despierten la curiosidad y fomenten el interés y motivación con identidad territorial. ¿Te suena familiar todo eso? Bueno, en Chile recién estamos lanzando la intención de hacer mesas para generar políticas públicas en este sentido, pero yo averigüé que tú tienes aquí una amplia variedad de casos en Latinoamérica. Por ejemplo, señalo en Cuba, Gisela Gutiérrez, 2016, evolucionar la situación educativa hacia entornos más saludables para los estudiantes, para los profesionales de la educación y para toda la sociedad. En Argentina, incorporar el currículum de educación emocional de forma sistémica y transversal en el sistema educativo público de gestión estatal y privada. En México, la reforma educativa, donde también hay prácticamente se menciona la revolución emocional y orientación de políticas públicas hacia la consideración del desarrollo socioemocional en los ámbitos educativo y laboral. Cuéntanos tú, que tienes este conocimiento a nivel Latinoamérica, y he entendido que Profe en red está en toda Latinoamérica. O sea, tenemos profes de México, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y Chile, acá escuchándonos. Y veo que en los países que acabo de mencionar hay distintos ritmos en estas implementaciones para la nueva educación. ¿Qué puede hacer un docente que se desafía, que fortalece competencias emocionales y que hace todo lo que aquí estamos ofreciendo o promoviendo frente a esta distinta realidad de ritmos con respecto a las políticas públicas y a los contextos que los profesores urgentemente requieren para poder acelerar los cambios y el paradigma en la educación? Bueno, mira, voy a hacer referencia a un artículo que publiqué este año 2023, me parece que es al que estás haciendo alusión, donde precisamente con un equipo de mis doctorantes, con mi equipo de investigación, llevamos a cabo un estudio a través de una serie de entrevistas vía Zoom, entrevistas a distancia, también, bueno, toda una serie de encuestas que aplicamos con docentes de distintos países de la región. Con docentes frente a grupo y docentes formadores de docentes, y que fue el caso también de Chile. Y encontramos que, primeramente, hay un reconocimiento generalizado de los docentes y también del ámbito educativo de la importancia de la educación emocional. O sea, creo que en eso hemos avanzado. Se reconoce que la educación emocional es importante. No en todos los países de la región se encuentra incorporada esta temática de manera explícita en el currículum. El caso de México sí, desde 2017, y ahora con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana persiste en el currículo. Sin embargo, en otros países de la región no necesariamente está en el currículo, pero sí en algunos programas específicos, y los docentes han venido recibiendo capacitación, han venido, digamos, se les ha venido brindando apoyo en el desarrollo y fortalecimiento de esas habilidades. Especialmente a partir de la pandemia, Carolina, ellos lo mencionan, nuestros entrevistados, hubo una preocupación muy fuerte por parte de los sistemas educativos al justamente detonar toda una problemática emocional, cómo se dispararon los niveles de ansiedad, de depresión, la necesidad de dar acompañamiento a los estudiantes y sus familias, aún a través de los dispositivos y en línea. Bueno, hubo un reconocimiento de que había que preparar y fortalecer a los docentes en estos temas. Ahí hubo otro avance. Sin embargo, también tristemente hemos constatado a través de este estudio
que no ha sido suficiente. Es decir, se dio como una capacitación emergente en línea en algunas plataformas de algunos ministerios de educación. Se puso énfasis en la necesidad de acompañar a los estudiantes y sus familias. Sin embargo, vueltos a la presencialidad, ¿qué se encontraron los docentes en las escuelas? Con que los índices de violencia, de acoso escolar se dispararon. Y los docentes además comenzaron, al regresar a la presencialidad, a recibir mucha presión de los sistemas educativos para recuperar los aprendizajes, para abatir el rezago escolar por esos casi 2 años, ¿no?, de pandemia. Y entonces que los propios maestros refieren que no se han generado, pues, digamos, los espacios de perfeccionamiento, de capacitación suficientes para ellos en esos temas de educación emocional. Es decir, volvimos a lo anterior, a centrarnos en los aprendizajes objetivos, cognitivos, académicos, a la parte concreta y objetiva del currículo, y volvimos a soslayar esa formación emocional, el ocuparnos de la parte subjetiva de los seres humanos. Entonces, sí hay como un estancamiento de esto, por eso es necesario es importante hacer énfasis en la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras competencias emocionales. ¿Cómo puede ocuparse un maestro de esto? La inteligencia emocional es, sabemos, una de las competencias básicas de vida hoy. Si queremos tener bienestar y si queremos también ser exitosos en la vida. Yo creo que todos los maestros queremos ambas cosas. Desafortunadamente, la ansiedad, la depresión, el burnout ha crecido en el ámbito docente. Y esto tiene que ver incluso con cultura laboral. Ocuparnos de nuestra salud mental tiene que ver con el autocuidado, con desarrollar rutinas, una disciplina que tenga que ver primero con nuestro autocuidado, con el cuidado de nuestro cuerpo. La educación emocional, la salud mental, el bienestar deben ser abordados de manera holística e integral. Entonces, el cuidado del cuerpo, de nuestra alimentación, de nuestro descanso, de hacer pausas, de además dedicar espacios a la recreación, a la práctica de algún deporte, de ejercicio, de activación, es muy importante, porque todo esto además va activando las hormonas del bienestar, las endorfinas, la dopamina, la serotonina, ¿sí? Es necesario también generar espacios para respirar y meditar, hacer ejercicios de introspección, mirar hacia adentro, que nos va a llevar a avanzar en nuestro autoconocimiento, que es la base, la primera dimensión de la inteligencia emocional y de la educación socioemocional. El autoconocimiento es básico, Carolina. Tenemos que avanzar en ello. Y para ello es necesario darle calma a la mente, dar espacio a la meditación y a la introspección. Y luego tendríamos que avanzar en función de ese autoconocimiento en la identificación de nuestras emociones, a partir de identificar las sensaciones, que son las manifestaciones corporales de esas emociones. Reconocer además, identificar qué genera esas emociones y cómo las podemos gestionar. Gestionar
Fíjate, yo escucho mucho esto de gestionar las emociones. Las emociones no se gestionan, son reacciones instintivas, psicofisiológicas, respuesta a ciertos estímulos. Más bien lo que tenemos que aprender y desarrollar la habilidad de gestionar son las respuestas a esas emociones. ¿Cómo respondemos a esas emociones? Y fíjate que ese trayecto entre el cerebro emocional, el sistema límbico, donde se generan esas emociones, y lo que es el lóbulo frontal, la zona más racional de nuestro cerebro, es un recorrido que puede durar instantes, que puede ser la diferencia en ese aprender a contar hasta 10 o hasta 100. Ese trayecto precisamente describe el gran objetivo de la inteligencia emocional, conectar la emoción con la razón. Es un constante entrenamiento, no es que de un día para otro esto se aprenda. Es un trayecto de largo aliento que precisa de ser muy constantes. Y en ello quiero citar a un neurocientífico norteamericano, Richard Davidson, quien afirma que el bienestar es una habilidad. Fíjate qué interesante esto. El bienestar es una habilidad y como tal se puede entrenar. Como aprender un idioma, como aprender a andar en bicicleta, dice él, se puede entrenar. Entonces tiene que ver con constancia, con disciplina, con ser muy persistentes en esto de autoconocernos para luego, una vez que estemos conscientes de nuestras aptitudes, que también eso dice la OMS, que es la salud mental, tiene que ver con reconocer nuestras aptitudes y en función de ello también reconocer nuestras oportunidades, nuestras áreas de oportunidad y de mejora. Bueno, pasar al siguiente nivel de la inteligencia emocional y de la educación socioemocional, que es la autorregulación, porque si no te conoces, difícilmente vas a poder autorregularte. Hoy los docentes tenemos que ser personas autorreguladas y los escenarios que nos estamos encontrando en las escuelas, en las aulas, son altamente desafiantes. Están desafiando justamente nuestra competencia para regular nuestras respuestas emocionales. Así que tenemos que seguir aprendiendo. Comencemos por aprender a respirar. Fíjate que la respiración, por ser algo muy cotidiano, algo a lo que no prestamos atención, respiramos y es un ejercicio muy común, pasa desapercibido. Bueno, yo sugeriría como primer objetivo practicar la respiración consciente en ciertos momentos cuando nos sentimos agobiados. Hay veces en que los maestros, los docentes queremos salir corriendo, estallar, y no nos podemos permitir eso, ¿no? Dentro del aula, pero a veces con respirar 5 minutos, con hacer una breve pausa, incluso hasta con nuestros estudiantes pudiéramos hacer algunos ejercicios de respiración, de mindfulness en el aula y con ello bajar también la tensión cuando los estudiantes están muy estresados, muy inquietos, porque ellos también llegan con sus propios problemas y situaciones emocionales al aula. Podemos entonces generar estos espacios y aprender a respirar para relajarnos, para darle calma a la mente. Puede ser el primer paso para luego comenzar con algunos ejercicios sencillos de meditación y luego ir poniendo atención en todas las demás rutinas y hábitos de autocuidado que ya hemos mencionado. Interesante, Esther, después de toda esta tremenda reflexión que hemos hecho a nivel latinoamericano, países en que estamos, que está pasando en México, este raconto respecto a tu estudio y la situación actual o el estado del arte de la educación en México, ir cerrando con algo tan inherente y que nosotros en Profe en Red nos ha llamado la atención que los profesores dicen
se me había olvidado respirar. Y que tú vayamos cerrando esta conversación con la importancia de volver a conectar con esta respiración a través del mindfulness. Qué sencillo entonces poder partir con una pequeña acción en este cambio, de poder reconectar con el propósito educativo desde esta respiración, desde este equilibrio, desde este bienestar. Ahí nos estás dejando una tremenda tarea para poder inculcar en esta cultura del bienestar todas las técnicas que el mindfulness hoy está trayendo en lo que es formación docente, para poder no solo sobrellevar el estrés, sino más bien generar una cultura que nos permita a través de los docentes llegar a estas formaciones de nuestros estudiantes y ojalá una sociedad que esté bien o que esté en bienestar. Eso es lo que todos y todas creemos que se puede lograr desde estos pequeños detalles, estas pequeñas conversaciones. Y ya a minutos de cerrar, Esther, me gustaría darte la palabra para que pudieras enviar un breve mensaje inspirador, motivador a toda esta red de docentes que hoy, a pesar de toda la carga laboral y de todo lo que tienen que hacer, se dan el tiempo a escuchar estas conversaciones para la educación del siglo XXI. Bueno, los invitaría a cuidarse, a procurar su propio bienestar. Complementando esto de la respiración muy brevemente, te diré que aprender a respirar de manera consciente, tomar conciencia de nuestra corporeidad y además hacer estos ejercicios de meditación, de introspección, de conectar con el aquí y el ahora, nos permite ubicarnos en el presente para primero, agradecer todas las bendiciones que tenemos y poder también conectar con el aquí y el ahora para lograr mejores niveles de concentración en nuestras tareas. Es un buen comienzo. Así que adelante, recuerden esto que dice Davidson: el bienestar es una habilidad y como tal se puede entrenar. Vamos a entrenarnos en bienestar. Es posible. Van a sentirse mejor, van a procurar su salud física y mental y a su vez van a poder disfrutar lo que hacen, dar significado y también mayor efectividad a su rol docente. Recuerden que nosotros los docentes somos los verdaderos agentes de cambio. No esperemos a que vengan de otros lados o que los sistemas educativos o que las reformas educativas nos provean de todo. Tenemos una grave responsabilidad, pero también muy bella, de poder cambiar vidas, de poder tocar y llegar al corazón y a la mente de nuestros estudiantes. No perdamos la oportunidad de tocar sus vidas para transformarlas de mejor manera y para que ellos logren alcanzar sus sueños. Seamos maestros de esperanza, pero empecemos por nosotros mismos. Maestros de esperanza, me encantó. Esa frase quedará aquí en la memoria de Fundación Caserta porque la compartimos absolutamente. Agradecemos enormemente que hayas compartido tu tiempo, tu sabiduría, Esther, hoy con nosotros, profundizando algo tan importante que tiene que ver con el bienestar docente, el empoderarlos como agentes de cambio y entender que a futuro podemos ver algo distinto a lo que estamos viendo a nivel latinoamericano y también este granito de arena que aportamos. De verdad, muchas gracias. Para nosotros, desde Caserta, el nuevo rol docente es realmente primordial y se debe considerar el tema de las emociones en el foco central, no solo de la salud mental, sino del bienestar social integral. Gracias a todos los profes en red que se han dado el tiempo de acompañarnos. Por favor, recuerden comentar, compartir y suscríbete a nuestro canal de YouTube, que seguiremos gestionando invitados de esta línea para ti, profe en red, que te estás desafiando. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI. Buenas tardes.